Quintana, nuestro vicepresidente y director general, editorial aquí en El Financiero, para conocer hacia dónde apuntan sus coordenadas de hoy. Enrique, buena tarde. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Este día las coordenadas apuntan a Washington y a la crisis política que allí se vive. Tiene dos vertientes esta crisis. Por una parte, se trata del caso Comey. El exdirector del FBI será citado por un comité del Senado para comparecer en torno a lo que realmente sucedió en el marco, en el contexto de su despido por parte del presidente Trump. Este es un escándalo que apenas comienza. Y se sobrepone a el que ha surgido en estos días, que es el hecho de que el presidente norteamericano compartió secretos muy delicados, información muy sensible con Rusia, lo cual también ha provocado que incluso los republicanos moderados estén cambiando su percepción respecto al gobierno de Trump. Esto por primera ocasión en los más de 100 días que tiene ya la administración Trump está afectando fuertemente a los mercados. Estamos viendo caídas en las bolsas, debilitamiento del dólar y una reducción de las posibilidades de que las tasas de interés que fija la Reserva Federal aumenten en el mes de junio. Todavía domina la percepción de que se incrementarán, pero con una proporción cada vez menor. Para México es relevante este contexto porque también supimos esta semana que la próxima se comunicará formalmente al Congreso la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Muy probablemente el inicio de las consultas por parte del Comité de Medios y Procedimientos del Senado se dé en el contexto de la mayor crisis política en la administración Trump. Esto podría ser una ventaja para México porque el gobierno estará debilitado frente a representantes y senadores que han planteado la necesidad de que el acuerdo continúe. Pero por lo pronto, en esta semana lo que tenemos es por primera vez la escalada en los mercados de los efectos de esta crisis política que sabemos cómo empezó. Sin embargo, nadie podría predecir con exactitud cómo va a terminar ni tampoco cuándo lo hará. Así que estamos entrando en un terreno inédito en la política norteamericana. Estas son las coordenadas del día de hoy. Víctor, muy buenas tardes. Gracias, Enrique. Buena tarde. Ahora... El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró al exdirector del FBI, Robert Mueller, como fiscal general para supervisar la investigación de esa agencia sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. En un comunicado, el vicefiscal general Rod Rosenstein anunció que Mueller será el encargado de supervisar la pesquisa sobre la intrusión rusa y los asuntos relacionados, en una aparente referencia a los posibles lazos entre la campaña del hoy presidente Donald Trump y el Kremlin. El nuevo fiscal especial dirigió el Buró Federal de Investigación durante 12 años bajo las presidencias del republicano George W. Bush y el demócrata Barack Obama hasta su retirada en 2013. Ese año Mueller fue sucedido por James Comey, quien fue destituido como director del FBI por el presidente Trump la semana pasada en una decisión que desató una tormenta política en Washington. Comey dirigía la investigación sobre la injerencia rusa en los comicios de 2016 y los posibles lazos del equipo de campaña de Trump y el Kremlin. La oposición demócrata llevaba semanas pidiendo el nombramiento de un fiscal especial independiente para investigar el caso, pero la mayoría de los republicanos se había mostrado hasta ahora contrarios a esa idea. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, rechaza la información que ha sido publicada en los medios locales sobre una supuesta entrega de datos clasificados que habría hecho Donald Trump al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Según el diario The Washington Post, el presidente de Estados Unidos compartió información secreta sobre el Estado Islámico durante la visita de la delegación de Rusia la semana pasada. Sin embargo, Tillerson ha declarado que las partes solo trataron el tema de la amenaza terrorista y los esfuerzos comunes en su lucha, pero no abordaron las fuentes, los métodos que emplea la inteligencia y las operaciones militares. También ha comentado el asunto el consejero presidencial estadounidense de Seguridad Nacional, quien calificó lo expresado en el artículo como falso. Y hablamos ahora en Moscú con Javier Colás. Javier, parece que allá en Rusia se han tomado muy a la ligera este asunto. Putin hasta bromeó
que reprendería a Lavrov por no haber compartido esos secretos. ¿Cuál es exactamente la posición del gobierno ruso ante este asunto? Sí, el gobierno ruso ha negado desde un principio haber recibido secretos por parte de Donald Trump en aquella entrevista en el despacho Oval. Incluso están dispuestos a aportar las transcripciones. Pero Rusia, al mismo tiempo, ha aprovechado la confusión en Estados Unidos para criticar el sistema político estadounidense y a sus políticos. Putin ha dicho hoy que sufren una esquizofrenia política difícil de explicar. Incluso Moscú ha ido más allá para atacar a los medios de comunicación estadounidenses que tantas veces han sido muy críticos con Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, ha recomendado no leer periódicos norteamericanos porque no es bueno y en los días que corren, ha dicho, puede ser incluso peligroso. Bueno, lo cierto es que el gobierno ruso tiene una información que dice que puede entregar al Congreso. ¿Puede comprometer estos datos, las relaciones bilaterales y la posición del gobierno de Putin en la lucha antiterrorista? Hasta ahora toda la acción en realidad no es para Putin, sino para Washington y en concreto para Donald Trump, porque al fin y al cabo el que en teoría podría o no haber dado esa información es el gobierno de Estados Unidos y es el que puede tener problemas con los aliados que se la facilitaron o que le pueden facilitar o no esa información en el futuro. Putin parece defender a Trump quitando importancia a la información que ha recibido, pero al mismo tiempo le pone una situación delicada al decir que tiene una transcripción, incluso aunque en esa transcripción no haya un contenido que revele el descubrimiento de secretos por parte de Estados Unidos a Rusia, sí que puede haber cualquier otra observación muy común, una conversación privada, que puede poner en una situación delicada a Donald Trump, especialmente ante el Congreso y el Senado, justamente en un momento en el que el presidente de Estados Unidos está teniendo serios problemas en ambas cámaras. Muchísimas gracias, Xavier Colas, desde Moscú. Las acusaciones más recientes se centran en la reunión que el presidente Trump mantuvo con el entonces jefe del FBI, James Comey. El diario The New York Times publicó que Comey escribió un acta del encuentro según el cual Trump le pidió que dejara de investigar a su asesor de seguridad, Michael Flynn. Flynn dimitió en febrero, solo 3 semanas después de jurar su cargo, cuando se reveló que había mentido sobre sus contactos con el embajador de Rusia en Estados Unidos. Según Comey, Trump le dijo: espero que seas capaz de ver la manera de dejar esto, de dejar tranquilo a Flynn. La Casa Blanca negó el informe, pero los congresistas demócratas en Washington se muestran consternados. Parece que ya no estamos ante una nueva e inquietante acusación diaria contra el presidente Trump, señoras y señores, sino ante una cada hora. Diversos líderes demócratas y un grupo reducido pero creciente de republicanos piden que una comisión independiente investigue la presunta influencia rusa en la campaña electoral. Me levanto hoy para pedir el juicio político contra el presidente de Estados Unidos por obstruir la justicia. Sin embargo, el líder republicano en el Congreso pide reunir primero toda la información necesaria. Necesitamos los hechos. Es obvio que hay gente que quiere dañar al presidente, pero tenemos la obligación de llevar a cabo nuestra supervisión sin importar qué partido esté en la Casa Blanca, y eso significa que antes de juicios precipitados necesitamos toda la información pertinente. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha solicitado el memorando y estoy seguro de que el señor Comey nos contará por qué, si esto sucedió como él describe, no tomó acción en ese momento. ¿Algún comentario acerca de Comey, señor?, le preguntan los periodistas antes de abordar su helicóptero. Mientras que en Washington se acumulan las preguntas, el presidente Trump continúa su agenda con un viaje a Connecticut para dirigirse a la Guardia Costera de Estados Unidos, pero sin duda se llevó los problemas consigo. Ningún político en la historia, y lo digo con gran seguridad, ha sido tratado peor o de manera más injusta. No puedes permitir que te hundan. Trump invitó a los recién graduados a luchar en tiempos difíciles, algo que el propio presidente debe hacer ahora.
Y nos vamos de inmediato a Nueva York. Seguimos de cerca esta reunión de la ONU con la periodista Marta Torres. ¿Qué tal, Marta? Bueno, es la primera vez que el Consejo de Seguridad debate la crisis venezolana, que por cierto no es nada nueva. ¿Qué ha pasado para que Venezuela esté en la agenda del organismo y qué ha trascendido de este encuentro? Ha sido a petición de Estados Unidos, Silvia, bajo el epígrafe de otros asuntos. Se ha metido en la agenda del Consejo. Esto significa que no es un tema formal de la misma, pero que Estados Unidos ha ejercido su derecho a solicitar una reunión por considerar que Venezuela es un asunto importante después de que el presidente Nicolás Maduro prorrogase el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Por parte de Naciones Unidas ha intervenido el subsecretario general del Departamento de Asuntos Políticos, Miroslav Henka, que ha contado lo que viene ocurriendo en Venezuela. También ha explicado que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está preocupado por la situación, que llama al cese de la violencia, que ha estado interesado en abordar este asunto con las partes regionales y ha dejado claro que se cuenta con el apoyo de Naciones Unidas. Pero, Silvia, lo más importante es que más que en esta reunión a puerta cerrada se ha hablado de lo que pasa en Venezuela, el debate ha girado, así el Consejo de Seguridad debe abordar este asunto. Bueno, y precisamente en el Consejo de Seguridad participan 5 países de manera permanente: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. ¿Cuál será la posición de estos dos últimos y qué podemos esperar en general de este encuentro? Bueno, pues Rusia, China y Bolivia consideran que no se debe tratar en el Consejo el asunto de Venezuela porque no es un conflicto y no amenaza a la paz internacional. Muy contundente ha sido Bolivia, que ha hablado de posibles injerencias, mientras Rusia y China, siempre en contra de Estados Unidos en el Congreso, siguen su política de llamada al pleno respeto, a la soberanía y a la defensa de la integridad territorial, mientras Estados Unidos lo quiere tratar en el apartado de prevención de conflictos. Ha advertido de la posibilidad de que Venezuela se convierta en el próximo Siria, ojo al dato, o en el próximo Sudán del Sur, mientras Francia y Reino Unido, países también que tienen derecho a veto, han apoyado a Estados Unidos, pero de una manera un poco más conciliadora, y han dicho y han recordado la necesidad, Silvia, de que el secretario general de la ONU se movilice en favor de la crisis venezolana. Muchísimas gracias, Marta Torres, desde Nueva York. La Unión Europea es un pilar básico en que se apoya la ONU para la defensa de los derechos humanos, ha dicho este miércoles el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un discurso ante el Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo. Necesitamos reforzar la capacidad de Naciones Unidas tanto en la resolución de conflictos como en su prevención y en una paz sostenible, nuestra mayor prioridad. Pero nunca seremos capaces de hacerlo sin un respaldo y compromiso muy fuerte de la Unión Europea. Una Europa fuerte y unida constituye un pilar fundamental de unas Naciones Unidas fuertes y efectivas. Este es un mensaje muy claro que me gustaría transmitirles a todos ustedes. El político portugués ha repasado los principales retos de su organización, como las guerras, el terrorismo internacional, la crisis de los refugiados, la lucha contra el cambio climático, las desigualdades creadas por la globalización. También se ha referido a la reforma interna necesaria para que la ONU sea más efectiva.